El bibliotecario valiente, de Roberto Bolaño. Empezó como poeta. Admiraba la literatura expresionista alemana. Aprendió francés por obligación y alemán por algo que podríamos llamar amor, y lo aprendió sin maestros, solo, como se aprenden las cosas importantes. Pero posiblemente nunca leyó a Hans Henry Jan. En las fotos de los años 20 podemos verlo con un gesto embarado y triste, un joven cuyo cuerpo, casi sin aristas, parece tender hacia la redondez, hacia la suavidad. Practicó la costumbre de la amistad y fue fiel. Sus primeros amigos, en Suiza y en Mallorca, pervivieron en su memoria con el fervor de la adolescencia o de la memoria sin culpa de la adolescencia. Y tuvo suerte. Frecuentó a Cansinos Ausens y descubrió, para siempre, una visión inédita de España. Pero volvió a su país y encontró la posibilidad de un destino soñado por él mismo en un país soñado por él mismo. En las inmensidades americanas imaginó el valor y su sombra, la soledad inmaculada de los valientes, el día que se ajusta a la vida como un guante, y volvió a tener suerte. Conoció a Macedonio Fernández y a Ricardo Giraldes y a Sul Solar, que valían más que la mayoría de los intelectuales españoles que había frecuentado, o eso pensaba él, y pocas veces se equivocó. Su hermana, sin embargo, se casó con un poeta español. Eran los años del Imperio argentino, cuando todo parecía al alcance de la mano y Buenos Aires podía autodenominarse la Chicago del hemisferio sur sin enrojecer acto seguido de vergüenza. Y la Chicago del hemisferio sur tuvo a su Carl Sandburg, poeta, por cierto, que él admiró, y se llamó Roberto Ar. El tiempo los ha juntado y los ha vuelto a separar para siempre. Pero entonces uno de los dos se sumergió en el vértigo y el otro en la búsqueda de la palabra. Del vértigo de Ar nació la utopía en su estado más demencial, una historia de pistoleros tristes que prefiguraba, del mismo modo que Abadón el exterminador, de Sábato, el horror que mucho tiempo después se cernería sobre la República y sobre el continente. De la búsqueda de la palabra, por el contrario, surgió la paciencia y una modesta certidumbre en la felicidad de la literatura. Boedot y Florida fueron los nombres de ambos grupos. El primero designa un barrio popular, el segundo una calle céntrica. Y hoy ambos nombres marchan juntos hacia el olvido. Ar, Conwich. Puedo haber sido amigo de ellos y no lo fue. De ese diálogo inexistente, hoy queda un gran hueco que también es parte de nuestra literatura. Por supuesto, Ar murió joven, después de una vida agitada y llena de privaciones, y fue básicamente un prosista. Él no, él era poeta, y muy bueno, y escribía ensayos, y solo bien entrado en la treintena se puso a escribir narraciones. Hay quien dice que lo hizo ante la imposibilidad de convertirse en el poeta más grande de la lengua española. Estaba Neruda, a quien nunca quiso, y la sombra de Vallejo, cuya lectura no frecuentó. Estaba Huidobro, que fue amigo y luego enemigo de su triste e inevitable cuñado español, y Oliverio Girondo, a quienes siempre consideró superficiales, y luego venía García Lorca, de quien dijo que era un andaluz profesional, y Juan Ramón, de quien se reía, y Cernuda, al que apenas prestó atención. En realidad, solo estaba Neruda, estaba Whitman, estaba Neruda y estaba la épica, aquello que él creía amar, aquello que más amaba. Y entonces se puso a escribir una historia en donde la épica solo es el reverso de la miseria, en donde la ironía y el humor y unos pocos y esforzados seres humanos, a la deriva, ocupan el lugar que antes ocupaba la épica. El libro es deudor de los retratos reales e imaginarios
que escribiera su amigo y maestro Alfonso Reyes, y a través del libro del mexicano de las vidas imaginarias de Swot, a quien ambos querían. Muchos años después, cuando él ya era el más grande y estaba ciego, visitó la biblioteca de Reyes en México DF, oficialmente bautizada como Capilla Alfonsina, y no pudo evitar comentar la reacción que ante tal despropósito tendrían los argentinos si a la casa de Lugones se la llamara Capilla Leopoldina. Ese no poder evitar un comentario, su permanente disposición para el diálogo, siempre lo perdió ante los imbéciles. Dijo que su primera lectura del Quijote la hizo en inglés y que ya nunca más le pareció tan bueno como entonces. Se rasgaron las vestiduras los críticos españoles de capa y espada, y olvidaron que las páginas más certeras sobre el Quijote no las escribió Unamuno, ni la caterva de casposos que siguieron a Unamuno, como el lamentable Ramiro de Maezut, sino él. Después de su libro sobre piratas y otros forajidos, escribió 2 libros de relatos que probablemente son los 2 mejores libros de relatos escritos en español en el siglo XX. El primero aparece en 1941, el segundo en 1949. A partir de ese momento, nuestra literatura cambia para siempre. Escribe entonces libros de poesía estrictamente memorables que pasan desapercibidos entre su propia gloria de cuentista fantástico y la ingente masa de musos y musas. Varios, sin embargo, son sus méritos: una escritura clara, una lectura de Whitman, acaso la única que aún se mantiene en pie, un diálogo y un monólogo ante la historia, una aproximación honesta al English verse, y nos da clases de literatura que nadie escucha, y lecciones de humor que todos creen comprender y que nadie entiende. En los últimos días de su vida, pidió perdón y confesó que le gustaba viajar, admiraba el valor y la inteligencia.